Radio Mexiquense presenta. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Bienvenido a Nuestros Derechos. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense. Dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales. Comenzamos. La discapacidad no es una lucha valiente o coraje frente a la adversidad. La discapacidad es un arte, es una forma ingeniosa de vivir. Neil Marcus. Muy buenos días a todo el auditorio de Radio Mexiquense. Es un gusto para mí saludarlos en esta mañana de martes 4 de diciembre del año 2018 en una emisión más de Nuestros Derechos, una emisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchas gracias por sintonizarnos. El día de hoy vamos a dedicar este programa al tema de las personas con discapacidad, ya que el día de ayer se celebró el Día Internacional de la lucha contra la discapacidad, para lo cual pues tendremos una entrevista con la señora Dulce Gutiérrez Espinosa, quien nos estará compartiendo pues básicamente su experiencia como madre de un niño con discapacidad. Y es por ello que a usted, amable auditorio, le recuerdo que estamos completamente a sus órdenes durante la siguiente media hora, así que si tiene usted alguna duda, alguna pregunta o comentario, puede comunicarse a nuestros números en cabina, el 01800-590-3000 y el 275-5627 para quienes nos escuchan en el Valle de Toluca. También pongo a su disposición la alada sin costo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 01800-999-4000. 01800-999-4000. Hay un abogado o una abogada de guardia lo estará atendiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Y también nuestra página de internet www.codem.org.mx, www.codem.org.mx. Ahí usted podrá encontrar pues toda la información relacionada con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, qué hace la comisión, cuáles son los programas que maneja, cuáles son estos programas que integra básicamente para la defensa y protección de los derechos fundamentales. Y también puede iniciar usted una queja en línea a través de esta página de internet. Por supuesto, tenemos nuestras redes sociales más populares. En Facebook nos encuentra como Codem Oficial, en Twitter como @Codem, en Instagram como Codem-oficial, y en YouTube usted puede encontrar también el canal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Únicamente tiene que escribir Codem y ahí le desplegará pues el canal de televisión por internet de esta comisión. Ahí tenemos una gran cantidad de contenidos relacionados con este amplio mundo de los derechos humanos, y bueno, pues son derechos de las personas con discapacidad. Tenemos videos, cápsulas, videonotas, personas con algún tipo de discapacidad en ese sentido. También tenemos derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes, también derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, personas indígenas, mujeres, en fin, una gran cantidad de contenidos que usted no puede dejar de mirar en este canal de televisión por internet, en esta plataforma de videos internacional. Y por supuesto usted puede descargar la aplicación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en alguno de sus teléfonos. Tenemos disponible la plataforma de iOS y también la plataforma Android, así que usted puede estar siempre cerca de la Comisión de Derechos Humanos a través de su teléfono móvil. Ahí en esta aplicación puede encontrar pues la visitaduría más cercana a su domicilio con esta nueva aplicación, y también bueno, pues usted podrá iniciar una queja de manera inmediata si usted siente que sus derechos han sido violentados, y bueno, pues ahí también podrá recibir cualquier tipo de asesoría que usted requiera en caso de que sienta que sus derechos hayan sido violentados. Y bueno, pues entrando un poco en materia respecto a este programa, esta emisión, pues respecto a lo que es las personas con discapacidad, usted se preguntará, bueno, ¿cómo se le dice a las personas que tienen algún tipo de discapacidad? ¿Son discapacitados, personas discapacitadas o personas con capacidades diferentes? Bueno, pues básicamente la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas dispuso que el término adecuado para referirnos a las personas que tienen una o más discapacidades es personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Bueno, pues el decir a una persona, usted es discapacitado o es una persona discapacitada, se toma como de manera despectiva.
es un término que, bueno, pues nosotros lo podríamos tomar de manera despectiva y, bueno, pues la gente o las personas que tienen algún tipo de discapacidad podrían ofenderse. Y en el caso de decir personas con capacidades diferentes, es un término que, bueno, pues ha ido evolucionando a lo largo de los años, ya que, bueno, pues todos somos personas que tenemos capacidades diferentes, unas con mayor o con menor capacidad, pero bueno, esto no quiere decir que seamos personas con algún tipo de discapacidad. Es por ello que el término correcto para referirnos a una persona que tiene una o más discapacidades es personas con discapacidad. Y en ese sentido, bueno, pues el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Lucha contra la Discapacidad, que es una condición que afecta el nivel de vida además de un individuo o de un grupo, y este término pues se usa para definir algún tipo de deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, la discapacidad cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. Por ejemplo, son las enfermedades de tipo visceral, que bueno, pues si usted tiene, por ejemplo, si es diabético, también se considera actualmente ya como una persona con discapacidad. Pero ¿qué le parece si escuchamos más acerca de lo que es la discapacidad en sí, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejercitar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y la sociedad en la que vive. Se calcula que más de 1.000 millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial, tienen alguna forma de discapacidad. Asimismo, experimentan dificultades importantes para funcionar entre 110 millones, 2.2%, y 190 millones, 3.8% de las personas mayores de 15 años. Eso no es todo, pues las tasas de discapacidad están aumentando debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas. Todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que la población en general y, en consecuencia, necesitan tener acceso a los servicios corrientes de la asistencia sanitaria. En el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se reconoce que tienen el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación. Y es que las personas con discapacidad son la minoría más amplia del mundo y suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación e incluso tasas de pobreza mucho más altas. Y esto se debe básicamente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida, como por ejemplo el acceso a la información o el acceso al transporte, el acceso a vías adecuadas para que ellos puedan transitar. Por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, en el caso de las personas que son que son sordomudas, incluso tienen esas faltas de vías de acceso y todos estos servicios que les pueden facilitar su interacción con la sociedad, y además porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos hay que sumarles incluso la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a las personas con discapacidad. Estas son más a menudo víctimas de la violencia. Por ejemplo, los niños con algún tipo de discapacidad tienen 4 veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, la misma proporción que los adultos con problemas mentales, y esto es básicamente pues por ignorancia de la gente, ¿no? En gran parte es responsable la estigmatización que existe hacia estos grupos vulnerables y la discriminación que padecen las personas con discapacidad. Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México cuenta con diferentes programas que pues suelen evitar lo que es la discriminación a través de pláticas que se realizan en diferentes centros escolares, en diferentes instancias de gobierno, y todo ello para sensibilizar tanto a la sociedad en general como a servidores públicos respecto al cómo se debe de tratar a una persona con discapacidad. Y es que, bueno, pues está ampliamente demostrado que una vez eliminados, por ejemplo, los obstáculos para la integración de las personas discapacitadas, se pueden ellos participar activa y productivamente en la vida social y económica de las comunidades, y por ello es necesario eliminar todas estas barreras de asimilación de las personas con discapacidad a la sociedad. Por ejemplo, la Convención
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la existencia de estas barreras es un componente esencial de su marginación. La Convención subraya además que la discapacidad es un concepto evolutivo, resultado de la interacción de las personas con disfunciones y de problemas de actitud y de entorno que socavan su participación en la sociedad. ¿Qué es esto? Bueno, pues básicamente quiere decir que la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son pues derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Son las condiciones sin las cuales pues básicamente no podrían disfrutar de sus otros derechos. La Convención, por ejemplo, en su artículo 9 pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. Solicita además a los estados que son que forman parte de las Naciones Unidas tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar así todos los obstáculos a su integración. Y es por ello que, bueno, pues nuestra compañera Nancy Enríquez pues platicó con la señora Dulce Gutiérrez Espinosa, quien es madre de un niño que tiene discapacidad motriz, y bueno, pues nos platica la experiencia que ella ha tenido tanto con el manejo pues de la discapacidad de su pequeño, como con el entorno, cómo se maneja con la sociedad en su escuela y todas las vicisitudes que ha tenido que pasar en este entorno social y toda la estigmatización además que existe alrededor de este tipo de discapacidades. Así que, ¿qué le parece si escuchamos un poco acerca de esta entrevista? Pues cuando Leo llegó a nuestra vida, obviamente nosotros no sabíamos el padecimiento que traía. Afortunadamente no nos enteramos durante el embarazo, y siempre lo he dicho que fue la mejor manera, porque definitivamente si lo hubiéramos vivido durante el no sé cómo lo hubiéramos tomado. Una vez que llegó Leo a nuestra vida y que nos dieron el diagnóstico definitivo de la discapacidad que tenía, pues la verdad no lo tomamos a mal, simplemente empezamos a buscar la mejor manera de atención y pues los hospitales que nos recomendaban los médicos. Al principio obviamente fue algo muy fuerte, pues ya que nosotros no esperábamos tener un bebé con alguna discapacidad, pero sin duda el apoyo que tuvimos en hospitales, en los centros de rehabilitación, eso fue lo que nos ayudó bastante para entender hasta cierto punto el padecimiento que él tenía y el proceso tan largo que iba a pasar. ¿Me puedes platicar sobre la discapacidad que tiene Leito? La discapacidad que tiene Leo se llama síndrome de bandas amnióticas. También tiene pie equinovaro bilateral. El síndrome de bandas amnióticas no es más que sucedió que durante el embarazo, bueno, hay como dos teorías que nos dan los médicos y que, pues, como decir, la misma literatura también a nosotros nos ha guiado. La primera teoría es que posiblemente traía un cuate y la bolsita o la placenta del cuate se desprendió e hizo que se le enredara en sus extremidades de Leo. Y otra es que pues hubo interrupciones del embarazo y que obviamente nosotros no nos habíamos dado cuenta, y en realidad pues lo único que dañó es físico, afortunadamente, y a Leo le hacen falta algunos deditos de sus manos y de sus pies, y el pie equinovaro bilateral pues no es más que cuando los pies precisamente se encuentran como si estuvieran hacia adentro en mala posición, y eso le iba a impedir un poquito tener una marcha normal como la que cualquier persona tenemos, sana. Pero pues afortunadamente ahorita ya con todo su tratamiento y toda la rehabilitación que ha llevado, pues ya no se le nota tanto. Obviamente hay muchas cirugías que aún nos han platicado y que no sabemos si las vayamos a llevar a cabo todavía, porque en el hospital donde atendemos pues ya toman mucho en cuenta lo que los niños quieren también. Leo, por ejemplo, aunque le hacen falta algunos dedos en sus manos, definitivamente puede hacer pues su vida normal. De hecho es ambidiestro, escribe con las dos manos. Pues hay muchos pros y muchos contras dentro de toda la discapacidad. En estos 4 años que tiene tu hijo, ustedes han vivido un proceso muy largo. En este proceso, ¿se han percatado, por ejemplo, de la vida, si es sencilla o es difícil para una persona con discapacidad? Ahí también tiene mucho que ver el enfoque que cada familia le dé. Obviamente no me puedo comparar con una persona que tiene un hijo que a lo mejor está
toda su vida dependiendo de algún aparato, llámese oxígeno, no sé. Hay muchas discapacidades, obviamente, pero yo creo que depende mucho, repito, de la forma en que tú lo quieras ver. Cuando Leo obviamente llegó a nuestra vida, pues fue un golpe, sí puedo decir que tuve que vivir hasta un duelo, si lo puedo llamar así, pero depende mucho del apoyo que te da tu familia, depende mucho del círculo social con el que te involucras y también de la fortaleza que uno tenga como persona, porque yo creo que si Leo en algún momento hubiera visto que yo como su mamá o su papá o cualquiera de nosotros nos hubiera dado pena a lo mejor sacarlo, enseñarlo, qué sé yo creo que desde ahí nosotros le demostramos a la gente que somos más vulnerables a que nos lastimen. Sí pienso que es un tanto difícil el tener una persona con discapacidad en las familias, porque pues siempre estamos enfrentados a situaciones adversas de la propia gente y que definitivamente no son capaces a veces la gente de entender. El simple hecho, por ejemplo, de que alguien lo ve y dice, ay, pobrecito, ¿no? Desde ese momento, pues, estás haciendo la diferencia que hay entre una persona y otra. Y actualmente dentro de muchos hospitales, por ejemplo, a los que nosotros lo llevamos, dentro de los centros de rehabilitación, pues precisamente nos hablan de la inclusión. La inclusión es definitivamente que ellos sientan que son una persona en la vida y que a pesar de la condición en la que ellos se encuentran, pues no tendría por qué existir esa diferencia. Tú como mamá de una persona con discapacidad, ¿qué recomiendas a la gente para precisamente ya empezar a hacer un mundo más inclusivo? En primera es empezar por uno mismo, darnos cuenta que yo siempre he pensado que Dios sabe por qué manda a esas personas y con qué personas, ¿no? Yo creo que lo principal es eso, que uno empiece a aceptar la situación en la que se encuentra y número 2, darle la seguridad y las herramientas las más necesarias para que ellos se puedan enfrentar a una vida pues llena de tanta maldad todavía. Yo creo que sería muy difícil hacer que el mundo entienda que a pesar de que cada persona es diferente, que las personas aprendamos a ser tolerantes, y esto en sentido de que cualquier persona con o sin discapacidad pueda tener una vida plena. Finalmente, para definir lo que representa para ti, Leo, además de todas las cuestiones que lo vuelven especial, ¿qué representa para ti? Una lucha que no va a tener fin, representa mucha valentía y pues representa amor al 100%. La Organización Mundial de la Salud establece que las personas con discapacidad conforman uno de los grupos más marginados del mundo, ya que presentan peores indicadores de salud, obtienen resultados académicos inferiores, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más alta que las personas sin discapacidades. Hoy en día, la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos. Las personas están discapacitadas por la sociedad, no solamente por sus cuerpos. Estos obstáculos se pueden superar si los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los profesionales y las personas con discapacidad y sus familias trabajan en colaboración. A fin de lograr una actitud más incluyente por parte de la sociedad en general, es indispensable tomar en cuenta que la discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones. Es decir, los países de ingresos bajos tienen una mayor prevalencia que los países de ingresos altos. Las personas con discapacidad no suelen recibir la atención de salud que necesitan, mientras que los niños tienen menos probabilidades de ser escolarizados. Las personas con discapacidad son más propensas a estar desempleadas, son vulnerables a la pobreza, habitan en viviendas precarias con alimentación insuficiente, falta de acceso al agua potable y al saneamiento. No obstante, la rehabilitación ayuda a potenciar al máximo la capacidad de vivir normalmente y con independencia. Al grado que, contrario a lo que mucha gente piensa, las personas con discapacidad pueden vivir y participar en la comunidad. Para superar los obstáculos que pueden generar las discapacidades, los gobiernos pueden promover los servicios generales, invertir en programas específicos y mejorar la educación, entre otras. Y
estamos de regreso con ustedes. Les recuerdo los teléfonos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 236-0560 y el 01800-999-4000. El día de hoy estamos hablando del tema de las personas con discapacidad y bueno, pues el lema de este año del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se centra básicamente en el empoderamiento de las personas con discapacidad para asegurar un desarrollo sostenible, inclusivo e igualitario y de esta manera cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible que bueno, pues se compromete en este caso la Agenda 2030 a no dejar a nadie atrás, es decir, las personas con discapacidad como beneficiarios y como agentes de cambio pueden acelerar el avance hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, así como promover una sociedad más resiliente para todos e incluso los ámbitos de la reducción del riesgo de desastres y de la acción humanitaria, además del desarrollo urbano. Es necesario que los gobiernos, las personas con discapacidad y las organizaciones que la representan, así como las instituciones académicas y el sector privado, trabajen en equipo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. E incluso, bueno, pues usted se podrá preguntar en qué consisten todas estas discapacidades que existen en nuestro planeta. Bueno, pues hay que decir antes que nada que las discapacidades afectan a las personas de forma diferente y muy particular. Por ejemplo, hay discapacidades que pueden estar ocultas a simple vista o que son difíciles de notar a menos que sepamos qué estamos buscando. Por eso, bueno, pues existe, por ejemplo, la discapacidad motriz, que es el movimiento, la discapacidad auditiva y bueno, pues también la discapacidad visual, entre otro tipo de discapacidades, pero por ejemplo, una de ellas es el que ha presentado un atleta de talla internacional cuyo nombre es Edgar Navarro Sánchez y vamos a escuchar un poco de su historia. Muchas personas en el mundo han demostrado que la discapacidad no es una limitante para alcanzar sus metas y lograr sus sueños. Un ejemplo de ello es el atleta paralímpico oriundo de Nezahualcóyotl, Edgar Navarro Sánchez, quien fue víctima de un disparo durante un asalto cuando era joven, que lo dejó parapléjico. Desde entonces decidió convertirse en atleta y compitió por vez primera en Sydney 2000. Años más tarde fue electo alcalde de su lugar de nacimiento, puesto que desempeñó de 2009 a 2012. Luego de reincorporarse al deporte, calificó para los Juegos de Río de Janeiro 2016, en donde se convirtió en el único atleta de la delegación mexicana en obtener 2 medallas, plata en los 400 metros, silla de ruedas y bronce en los 100 metros, entre otras preseas logradas en campeonatos abiertos y mundiales. Tengo en mis manos 2 ejemplares de la revista DH Magazine que edita la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Una de ellas, bueno, pues se trata acerca de la prevención de la trata de personas y bueno, pues con algunas entrevistas que se tuvieron con con una activista, en este caso con Rosy Orozco, quien es activista contra la trata de personas, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el doctor Jorge Olvera García. Y el otro número pues tiene que ver con la creación de las nuevas visitadurías en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Una de ellas pues la visitaduría de atención a la trata de personas y desaparición forzada, la visitaduría contra la discriminación, de igualdad de género, atención empresarial, atención a periodistas y comunicadores. En fin, todos estos artículos usted los podrá disfrutar en la revista DH Magazine. Yo estaré dejando en esta cabina pues algunos ejemplares por si usted está interesado en adquirirlos. Son totalmente gratuitos. Aquí usted llega a la cabina y bueno, pues estará recibiendo los ejemplares de la revista DH Magazine. Y es así como hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos el favor de su atención. Nuestros Derechos es una coproducción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Con un guión de Nancy Enríquez, su servidor Cristian Hernández agradece el favor de su atención. Recuerde que respetar los derechos humanos es la mejor forma de lograr una convivencia pacífica. Los esperamos la próxima semana y los dejamos con las noticias más importantes en materia de derechos humanos. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, se comprometió ante la vocal ejecutiva del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de la entidad, Dora Elena Real Salinas, a duplicar los apoyos destinados al programa Familias Fuertes, Niñez Indígena, e hizo un llamado para que los servidores públicos de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, de órganos autónomos, ayuntamientos y sociedad civil, sigan dicho ejemplo. En el marco de la firma de un convenio de coordinación con el CEDIPIEM, destacó la importancia de contribuir a la disminución de la condición de pobreza alimentaria y educativa o vulnerabilidad de niños y niñas indígenas. Actualmente el programa beneficia a 10,000 infantes de 3 a 15 años de edad, con canastas alimentarias y apoyo monetario para la compra de útiles y uniformes escolares.
Por el caso de una mujer que estuvo en prisión durante casi 7 años, acusada falsamente de formar parte de una banda dedicada al secuestro sin que existieran elementos probatorios para comprobar dichos delitos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la recomendación 64-2018 al jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de esta capital, Álvaro Augusto Pérez Juárez. El organismo nacional acreditó que, con sus acciones, servidores públicos de esas instancias violentaron los derechos humanos a la seguridad jurídica, libertad personal, debido a proceso, a una defensa adecuada y a la presunción de inocencia, así como de acceso a la justicia en su modalidad de administración de justicia en agravio de la mujer. La Organización de las Naciones Unidas urgió a realizar acciones para mitigar el cambio climático, debido a que, de acuerdo con un estudio reciente de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, el nivel del mar continúa aumentando. Los glaciares se funden, la acidificación de los océanos e climáticos extremos siguen devastando todos los continentes. De seguir este camino, el mundo no podrá alcanzar las metas fijadas para mitigar esta problemática, advirtió. La OMM recordó que cada fracción de 1 grado de calentamiento tiene un impacto en la salud humana y en su acceso a los alimentos y el agua, además de que provoca la extinción de animales y plantas e impide la supervivencia del coral y la vida marina. El aumento de la temperatura afecta a la productividad, la seguridad alimentaria y la resiliencia de la infraestructura. También pone en peligro la existencia de las comunidades costeras y de las islas pequeñas, afirmó. Es así como llegamos al final de Nuestros Derechos. El único espacio radiofónico del cuadrante dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hasta la próxima.